Repudio nacional en el Senado a presunta violación de militares a una menor indígena. Para que pueda aplicarse, piden pronta reglamentación a la cadena perpetua aprobada hace una semana. Comprémosle a los campesinos. Un proyecto ordena que parte de sus cosechas sean adquiridas directamente por el Estado. Buena noticia para jóvenes y adultos mayores. Aprobados incentivos para empresas que los contraten. No más plomo en Colombia. Una ley regula su uso en artículos como juguetes, útiles y pinturitas para niños. ¿Tuvo también usted esa sabiduría para defender la vida de la democracia? En medio de críticas por la virtualidad, senadores de todos los partidos reconocieron gestión del presidente del Congreso en tiempos de la pandemia. Buenas noches. Consternación y repudio general ha causado la violación de una menor de edad, presuntamente por parte de militares en el departamento de Risaralda. Diversas voces en el Senado piden que los responsables sean castigados duramente mientras se hace posible la aplicación de la cadena perpetua para este tipo de crímenes, aprobada recientemente por el Legislativo. Ante este brutal hecho cometido, al parecer por 7 militares en contra de una niña en Vera, desde el Senado se pide justicia y castigo severo. Mano dura con todo aquel que cometa crímenes contra el activo más precioso de nuestro país, los niños y las niñas. Le solicito al señor ministro de la Defensa, a todos los entes de control, una investigación diligente, exhaustiva y ágil. Y pedimos todo el peso de la ley para quien haya violado a una niña indígena, que se aplique la cadena perpetua. Según algunos senadores, el indignante hecho repudiado desde todos los sectores hizo ver que la aprobación hace algunos días de la cadena perpetua para quien abuse de un menor fue lo correcto. Hechos como estos están pasando en Colombia por lo menos 3 veces cada hora. Nos indican que cuando debatimos y aprobamos el acto legislativo que busca sancionar con prisión perpetua a los violadores y asesinos de niños, niñas y adolescentes, estábamos en la dirección correcta. Por esto, desde diferentes partidos se unieron para pedir celeridad en la promulgación y reglamentación de la ley para que quien cometa este tipo de delitos sea castigado severamente. Hemos querido precisamente, con la decisión del Congreso de la República de establecer la cadena perpetua, ejemplarizar drásticamente el castigo a quienes generen esos actos de depredación en nuestros niños y adolescentes. Aún así, hay sectores en contra de la implementación de la cadena perpetua. Su aprobación daría una ilusión falsa de protección mientras los asesinos y violadores siguen sueltos por falta de la eficacia del sistema penal. Aunque la ley de cadena perpetua no cobijaría a los militares que presuntamente abusaron de la menor por no haber sido promulgada y reglamentada, desde el Senado se espera todo el castigo de la ley a quienes cometieron este delito. Muy bien, hora de ir a Medellín, en donde está Marcela Baena. Marcela, muy buenas noches. ¿Qué tal, Carol? Muy buenas noches. En un debate de control político, varios senadores le pidieron al ministro de Agricultura revisar la política de importaciones agrícolas, también facilitar el transporte de productos del campo a la ciudad y aprobar mayores subsidios. Senadores denunciaron que mientras los campesinos pierden sus cosechas por falta de quien las compre, Colombia está permitiendo la importación de alimentos que no necesita, como la panela, el sorgo, la soya y la papa. En los 3 primeros meses del 2020, las importaciones de papa crecieron el 21%. No puede ser que este país aumente las importaciones de papa cuando el mercado está saturado de la producción nacional. Aseguran se debe tomar decisiones excepcionales para revisar los tratados de libre comercio basándose en la capacidad de producción que tiene Colombia. Analizar cuáles son los elementos de los tratados de libre comercio que hoy están generando dificultades, problemas y están impidiendo que la producción agropecuaria nacional tenga mejores posibilidades. Insistieron los senadores en agilizar la formalización de la propiedad de la tierra para que las familias no sean arrendatarias, sino propietarias y tengan asegurado su sustento. Mientras no formalicemos la tierra de nuestros campesinos, por más programas que saquemos en el gobierno, el efecto va a ser casi que cero.
Le exigieron al ministro de Agricultura presentar al Congreso un plan de acción integral en materia del campo. Ahí tenemos pura isla, todo el mundo hace lo que quiere, ahí no hay una política integral. Piden los senadores dar prioridad a la soberanía alimentaria y crear mecanismos urgentes para ayudar en materia de transporte y subsidio de insumos a los campesinos. Un proyecto aprobado por la plenaria estableció las reglas del juego para favorecer a los campesinos en la compra de sus cosechas. La iniciativa define que el 30% de los alimentos debe ser comprado directamente por el Estado. Con el objetivo de que familias campesinas tengan mayor rentabilidad en la venta de sus productos, el Congreso aprobó que por ley instituciones del Estado compren directamente a organizaciones campesinas los productos que necesitan. En los mercados de las compras públicas y oficiales, como el PAE, Programa de Alimentación Escolar, del ICBF, de las compras de la fuerza pública y para los internos de las cárceles del país, en una proporción del 30%. Reducción en los gastos de transporte y aumento en las ganancias son algunos de los beneficios que plantea la ley. Esos productores tendrán acceso a unos precios más altos, no van a tener que pagar unos altos costos de fletes, evitarán la intermediación y seguirán pagando algunas contribuciones a fondos parafiscales para que se retribuya en asistencia técnica y en bienes y servicios para ellos. Campesinos colombianos aseguran que esto será de gran ayuda para todo el campesinado colombiano. Es reanimar, es reactivar efectivamente el campo y de verdad es que la economía se va a ver dinamizada y que se beneficie la persona que le pone el sol, le pone la espalda al sol y al agua. Hoy la demanda institucional es de 2.5 billones de pesos. A partir de la sanción de la ley, entidades públicas de nivel nacional, departamental, distrital y municipal estarán en la obligación de adquirir localmente alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios. La iniciativa que beneficiará a más de 3 millones de familias colombianas y que permitirá el saneamiento de predios ocupados por asentamientos ilegales recibió el aval en la plenaria del Senado. A partir de ahora, los predios públicos y privados que hayan sido ocupados de manera irregular por más de 10 años y en donde las familias hayan construido sus viviendas podrán ser legalizados. Así lo establece un proyecto de ley aprobado por la plenaria del Senado. La idea es que esos inmuebles se puedan transferir al ente territorial, porque al convertirse en un ente fiscal, entonces puedan ser transferidos y darles el título de propiedad a estas personas que son los ocupantes. La medida también busca legalizar los inmuebles que son de uso público, como instituciones educativas, culturales, de salud e instituciones religiosas que se encuentran ubicadas en predios que no están legalizados. Porque si son privados habrá unos procesos técnicos donde el privado recibirá unos recursos, aproximadamente un 10% del avalúo del inmueble. Al lograr esta formalización, las familias podrán acceder a la infraestructura para tener servicios públicos y contarán con instituciones educativas, comunales, culturales y de salud. Concurren no solamente los derechos de más de 3 millones de familias que hoy en Colombia están viviendo en esos predios, y que no han podido formalizarse. La norma también establece que luego de la legalización de estos predios, los municipios y distritos deberán realizar el procedimiento para reconocer estos lugares como barrios legalmente constituidos. Un proyecto clave para reactivar el empleo recibió luz verde del Senado. Se trata del incentivo tributario y la exención para fiscal a las empresas que contraten jóvenes entre los 18 y 28 años sin experiencia laboral. En la actualidad, el desempleo juvenil está en el 55%. Una iniciativa del senador Carlos Meisel busca pelear contra el desempleo juvenil con la creación de incentivos tributarios y parafiscales para las empresas que vinculen personas que no tengan experiencia laboral. Que pueda construir posteriormente una familia con prosperidad, con bienestar, con calidad de vida y que incluso cuando llegue la época de la vejez goce de una pensión digna, que deje de depender de subsidios. Asimismo, el proyecto también contempla que los empleadores puedan reducir en un 0.7% sus aportes a seguridad social en salud y pensión,
cuando vinculen a nuevo personal sin experiencia, que al momento del inicio del contrato esté dentro del rango de edades mencionado entre los 18 y 28 años. Estos beneficios a los empresarios que contraten jóvenes sin experiencia es un estímulo que beneficia al empresario y al joven que necesita trabajar, aunque no tenga esa experiencia, esos recursos económicos con los que se podría ayudar él y en muchos casos su propia familia. Las empresas nuevas que se acojan a esta ley estarán exentas de pagar el registro mercantil y la renovación en su primer año, y le genera la obligación a las cámaras de comercio dar talleres, formación y asesoría a estas nuevas empresas. Bueno, no solo los jóvenes se verán beneficiados. Otra iniciativa aprobada por este Senado fue la bonificación que entregarán a las empresas que contraten a adultos mayores, que podrán invocar al momento de presentarse a una licitación. Según un estudio, en Colombia el 59% de hombres y el 82% de mujeres mayores de 65 años están laborando de forma informal y no aportan a su pensión de vejez, en la mayoría de casos porque no los contratan. Por eso una ley aprobada en el Congreso y que pasó a sanción presidencial busca generar alivios económicos tributarios a aquellas empresas que contraten a estas personas que les faltan semanas de cotización para la pensión. Se le darán una serie de garantías laborales a los adultos mayores. Cuando se encuentren vinculados a las plantas de entidades estatales de manera provisional o temporal y éstas entren en procesos de reestructuración administrativa o provisión definitiva de esos cargos, se le dará una protección por parte del Estado. La empresa que contrate a adultos mayores tendrá prioridad en puntaje como medida de desempate en licitaciones públicas. Logramos incluir también nuevos incentivos o nuevos beneficios tributarios que las entidades territoriales podrán conceder a todos aquellos empleadores que vinculen laboralmente y con todas las garantías a las personas mayores prepensionadas. También quedó contemplado la creación de un sello pro adulto mayor para certificar a aquellas empresas que contraten adultos mayores y velar por su protección en procesos de reestructuración de empresas estatales. Senadores de la región pacífica llamaron la atención al gobierno por falta de ayudas alimentarias y atención sanitaria a los departamentos de Cauca, Chocó, Nariño y Valle. Autoridades también pidieron hacer cerco epidemiológico para contener el COVID-19. El Pacífico se está convirtiendo en el foco de la pandemia, así lo aseguró el segundo vicepresidente del Senado, quien advirtió de la ausencia del gobierno nacional para el agudizado momento social y económico que atraviesan los 4 departamentos del Pacífico. 117 billones nos anunció el presidente Iván Duque que se han invertido en esta pandemia. ¿Dónde está esa plata en el Pacífico colombiano? Es la gran pregunta que nosotros nos hacemos. Chocó, Cauca, Valle y Nariño suman hasta el cierre de ese informe 12.597 casos de infectados por COVID. Sin embargo, afirman que habría un subregistro. La dispersión geográfica que tenemos nos puede estar diciendo que la realidad que hoy mostramos no es, puede ser mucho más los casos, y de allí la importancia de realizar tamizajes o toma de muestras a un porcentaje significativo de la población. Por eso desde el Senado cuestionaron el cumplimiento de compromisos pactados en materia de salud, servicios públicos, entre otros. No se articulan los ministerios para atender a una población de 1.400.000 habitantes que hay en el Pacífico. Eso es supremamente grave. El 90% del empleo en el Pacífico es informal, manera de obtener ingresos deteriorada tras el confinamiento como control a la expansión del coronavirus en la región. Y la cuarentena, como todos sabemos, implica una política social. Y la política social más adecuada hasta el momento es por lo menos una articulación entre renta mínima básica y comida. Senadores pidieron acelerar la conformación de la bancada Pacífico, así como funcionan congresistas de otras regiones del país para impulsar conjuntamente proyectos de desarrollo. Dejemos atrás cualquier interés populista o político y hagamos equipo. Esas declaraciones se dieron en el marco de una sesión virtual aprobada en días pasados por la plenaria del Senado, reunión de seguimiento a la solución de los problemas de los 44 municipios que conforman el litoral pacífico del país. 1 es el número de esta semana. Es el billón de pesos que recibirán los campesinos del país por la compra directa a sus productos por parte del Estado, evitando la intermediación. El dato lo entregó el senador liberal Guillermo García Realpe, quien resalta que el proyecto está listo para sanción presidencial.
A sanción presidencial pasó el proyecto que crea el Consejo de Planeación Lingüística. Esta iniciativa reconocerá los derechos de las personas con discapacidad auditiva y creará una cátedra en lengua de señas. Se calcula que en Colombia existen alrededor de 500.000 personas sordas o con problemas auditivos. Su principal medio de comunicación es el lenguaje de señas. Por eso, por primera vez en Colombia se crea el Consejo Nacional de Planeación Lingüística de la Lengua de Señas Colombiana. Tenemos una ley de la República para armonizar el lenguaje de señas de la población con discapacidad auditiva a nivel nacional. Con él se garantiza el goce efectivo de los derechos de esta población y además se fomenta la inclusión social, la autonomía económica y su desarrollo. Esta población es una de las más afectadas y por eso desde ya celebran iniciativas como esta. Es algo que apoya y sirve para las personas sordas. Están trabajando por nosotros y todo lo que se haga es bienvenido. Este proyecto garantiza el goce efectivo de los derechos de las personas con limitaciones auditivas y además fomenta la inclusión social, la autonomía económica y su desarrollo. Con el Consejo de Planeación Lingüística de la Lengua de Señas Colombiana impulsaremos políticas públicas para la población sorda, garantizando equidad, eliminando las barreras, fomentando inclusión social. Con esta iniciativa no solo se beneficia a la comunidad con discapacidad auditiva, sino a los intérpretes y a las familiares que tienen que ver con esta población. A partir de la promulgación de la ley, se diseñará una lengua de señas única sobre la base de señas y gestos más comunes presentes en las diferentes partes del país. Y este es un buen momento para contarles que se acabó el plomo en Colombia. Y eso es posible gracias a la aprobación del proyecto que limitó el uso de este metal en utensilios de cocina, juguetes infantiles, elementos de aseo, repuestos de carros y hasta celulares. Según la Organización Mundial de la Salud, en el mundo mueren 143.000 personas por enfermedades derivadas del plomo. Por eso, un proyecto aprobado en la plenaria del Senado se busca prohibir en todo el país el uso, fabricación, importación o comercialización de artículos que contengan plomo en cualquiera de sus compuestos y superen las 90 partículas por millón. Pasó a sanción presidencial nuestra ley que regula el uso del plomo en todo el territorio colombiano. A partir de ahora, los niños van a poder crecer tranquilos. Todos sus juguetes, sus útiles escolares, las pinturas van a estar libres de este enemigo silencioso. También se prohíbe el uso del plomo en niveles superiores a los establecidos en pinturas, tuberías y soldaduras, empleados en la instalación o reparación de cualquier sistema de distribución de agua para uso humano o animal. Que piensa en la protección de la vida, en la protección de nuestros niños y en esos niveles de plomo que se acumulan a lo largo de la vida y cuando superan los límites permitidos, terminan convirtiéndose en problemas genéticos, problemas de salud, degeneraciones, degradaciones de la salud de las personas y esto creemos que es un gran avance en materia ambiental. El incumplimiento acarreará sanciones que irán desde multas diarias hasta por 5.000 salarios mensuales legales vigentes hasta el cierre temporal o definitivo del establecimiento de comercio o sitio de almacenamiento de productos con plomo. En rueda de prensa, senadores de los partidos declarados en oposición le pidieron al presidente Iván Duque entregar cuentas claras sobre las inversiones por 117 billones de pesos para enfrentar la pandemia. Para algunos senadores, el gobierno no es claro con la plata que se está gastando en la pandemia. Aseguran que hay una feria de 117 billones de pesos que hipoteca el presente y el futuro de los colombianos y que ha ido a parar a mano de intermediarios financieros. Los recursos de la emergencia no llegaron a la gente, no llegaron a los hospitales, no llegaron a los trabajadores de la salud y no llegaron a los entes territoriales. Aseguran que con los 167 decretos que ha expedido el gobierno se está usurpando el trabajo del legislativo. Estamos asistiendo prácticamente a un golpe legislativo contra el ordenamiento constitucional y legal del país sin que se pueda ejercer un control político. Denuncia que el decreto 811 del 4 de junio, que habilita al gobierno a vender y comprar bienes del Estado en la bolsa, es antidemocrático. ¿Qué tiburón está atrás de Cenit y Ecopetrol? Cuéntenle al país por qué se autohabilitan y un tema tan complejo como podría ser la venta del patrimonio del Estado no lo llevan a un debate público y a un debate del Congreso. Insisten los senadores en la renta básica a 9 millones de hogares, durante 3 meses un salario mínimo. Lo que busca es entregarle a esos 30 millones de colombianas y colombianos con qué comprar alimentos
para sobrevivir. Senadores insistieron que el Congreso debe legislar presencialmente a partir del 20 de julio. En defensa de los animales como seres sintientes, el Senado avaló el proyecto que adopta medidas para contrarrestar el maltrato y abandono de estas especies. Se busca crear cultura cívica sobre la fauna y el medio ambiente. Nuevas medidas para evitar el maltrato y abandono de los animales fueron aprobadas por el Senado. A partir de ahora, las alcaldías deberán establecer hogares de bienestar animal o albergues para garantizar su protección y cuidado. Aquellos municipios que no cuenten con estos lugares podrán brindar apoyo a las fundaciones y refugios dedicados a este fin. Estén las herramientas para que nuestros animalitos sean recogidos en la calle. Esto es tema de salud pública. Invitamos además a los alcaldes a que celebren convenios con asociaciones, con fundaciones para proteger nuestros animales. La ley aprobada también busca fomentar las jornadas de adopción para controlar la tenencia de animales dentro de los albergues. Podrán tener jornadas veterinarias, pero también se harán unas jornadas de adopción para que las personas que quieran adoptar esos animales lo puedan hacer sin ningún problema. Por eso es un avance en la protección animal. Sectores que trabajan por el bienestar animal esperan que con esta nueva ley los municipios asuman la responsabilidad de cuidado que tienen con estos seres y puedan recibir aportes en especie de medicamentos, concentrados y otros insumos para apoyar la labor que realizan. Si bien las alcaldías tienen legalmente la obligación de tener estos refugios, la mayoría de municipios del país no están cumpliendo con esta obligación y son los ciudadanos quienes a través de iniciativas particulares, a través de las asociaciones, están rehabilitando los animales que son rescatados de las calles. Según el Departamento Nacional de Planeación, cerca de 2 millones de perros y gatos se encuentran en estado de abandono, de allí la pertinencia de esta iniciativa. En un conversatorio nacional liderado por un senador, varios deportistas de alto rendimiento y dueños de gimnasio le pidieron al gobierno nacional aprobar los protocolos de bioseguridad para la reapertura de estos gimnasios. Un alto peso han tenido que cargar los gimnasios en medio de la crisis que vive el país. Sus cerca de 100.000 empleados han perdido sus ingresos y el pago de los arriendos donde operan no ha dado espera. Lo más preocupante es que el 60% de estos centros de entrenamiento son pequeños, por lo que piden su reapertura. En las grandes marcas tenemos aproximadamente 600-700.000 usuarios. Quiere decir que 1.100.000 usuarios, 1 millón de usuarios están en todos los gimnasios independientes, pequeños emprendimientos. Deportistas de alto rendimiento también le piden al gobierno que den vía libre para que los centros de acondicionamiento puedan abrir. Tenemos competidores de alto rendimiento destacados a nivel internacional y ellos ya necesitan reactivar sus entrenamientos, pero hasta que los gimnasios no estén abiertos no pueden volver a entrenar. Ante esta situación, desde el Senado piden al gobierno aprobar los protocolos elaborados por este sector para que puedan volver a funcionar. Todos los gimnasios de Colombia, todos han hecho su esfuerzo, han hecho su inversión a pesar de las dificultades para preparar los gimnasios y que vaya un ente de salud para que los verifique. Desde el Ministerio del Deporte señalaron que están trabajando para que a partir del próximo 1 de julio se dé la reapertura de los gimnasios con los protocolos requeridos. Serán los alcaldes municipales, a través de sus secretarías de deporte o quien haga sus veces, quienes tendrán que llevar el control estricto de esos protocolos, la asistencia, el número de personas. Se espera que con la reapertura de los gimnasios se ayude a mejorar la salud física y mental de 1.750.000 usuarios que asisten a estos lugares. En ejercicio del derecho a réplica, como lo establece la ley, la bancada de oposición se refirió a la forma como el gobierno presentó y tramitó en el Congreso los proyectos de reforma tributaria, laboral y pensional en el periodo legislativo que terminó. En representación de las bancadas declaradas en oposición del Congreso, el senador Jorge Robledo ejerció la réplica ordenada por el Consejo Nacional Electoral. Allí expresó su rechazo por el trabajo adelantado por el Gobierno Nacional. Ratificamos que nada de lo decidido por el gobierno de Iván Duque cambiará las lamentables condiciones de vida y de trabajo de las grandes mayorías nacionales. Agregó que el país no avanza de la forma correcta porque no se protege la industria nacional. Nos obligan a importar 14 millones de toneladas de productos del agro y grandes volúmenes de bienes industriales que podemos producir en Colombia. Y el presidente Duque ya había destapado que incumpliría su promesa de candidato de no facilitar más la importación de confecciones asiáticas. Otra de las críticas transmitidas desde la oposición fue el manejo de la salud en el país.
Lo ha confirmado la pandemia, que no planteaba este gobierno cambios de fondo a las pésimas políticas de salud y educación que vienen de atrás. Seguirán los colombianos, recalqué, enfermándose y muriéndose de males que la medicina no sabe curar, al igual que continuarán las crisis de los hospitales públicos y las clínicas privadas. En esta réplica, la oposición también puso en entredicho la forma en cómo se adelanta la política pública en educación, seguridad y el manejo de la pandemia. Por primera vez en la historia, la Comisión Segunda del Senado condecoró de manera virtual al coronel de la policía Javier Navarro Ortiz por su lucha contra el secuestro, la extorsión y los resultados contra la delincuencia a través de la investigación e inteligencia. El senador José Luis Pérez, presidente de esta célula legislativa, entregó la medalla al mérito de la democracia en el grado de comendador. El último día de las sesiones ordinarias del Senado fue particularmente especial, sobre todo para el presidente del Congreso, el liberal Lidio García Turbay. Senadores de todas las corrientes políticas pidieron la palabra para agradecerle el habérsela jugado contra viento y marea por la virtualidad de las sesiones, debates y votaciones en medio de la pandemia. Y con esa nota los invitamos a nuestra próxima emisión. Gracias por ver Senado Noticias. Me trae la fuerza del amor, yo voy a hablar de amor porque nací de amor. Como en la canción de esta parranda vallenata, el amor sostuvo con la paciencia necesaria las críticas que tuvo que encarar Lidio Arturo García Turbay en la segunda parte de su presidencia en el Legislativo, tras el torbellino que produjo la pandemia del COVID-19. Aquí no se podía estar buscando tarimas políticas. Así lo destacaron varios de sus colegas en el último día de sesiones el pasado 20 de junio. Tuvo también usted esa sabiduría para defender la vida de la democracia, y fue cuando dio el paso a pesar de lo que lo quisieron enredar, lo quisieron confundir, lo quisieron presionar. Fue el 20 de julio del 2019 cuando García Turbay, oriundo del Carmen de Bolívar, fue elegido presidente del Congreso por un año. No dudamos en ningún momento cuando votamos por usted, porque usted era prenda de garantía al manejo de la corporación. Responsabilidad que asumió ofreciendo las garantías de participación a todos los sectores políticos allí establecidos. Usted le trajo un aire muy diferente, un aire conciliador. Un público diverso, de diferentes orillas, que rema de acuerdo a sus propias posturas políticas, a veces finas y otras rígidas. La oposición, usted le permitió los 3 debates que le corresponden por año, el derecho de la oposición. La hicieron en este periodo. Pero el mayor reto no fue el de capotear a destacados leones de la política, sino el de lidiar con un problema que ni el más pitonizo hubiera podido adivinar: legislar en medio de la pandemia. Por la forma tan hábil e inteligente en que logró adecuar una nueva forma de proceder del Congreso, que no era sencilla de llevar a cabo. Sectores acusaban de destrucción de la democracia por no convocar a sesiones presenciales, pero se mantuvo firme en su convicción de mantener las funciones legislativas y de control político, preservando al mismo tiempo la vida y la salud de las más de 3.000 personas que trabajan o visitan las instalaciones del Congreso durante un día normal de sesiones. No solo se ha citado al gobierno, no solo se han hecho debates de control político, se han votado proyectos muy importantes. García Turbay y los 2 vicepresidentes del Senado, Honorio Enríquez y Alexander López, serán relevados de la mesa directiva el próximo 20 de julio. Con las diferencias políticas que tenía un presidente, un vicepresidente y el otro, siempre buscábamos el equilibrio para sacar adelante las decisiones de esta mesa directiva. Pero no hay duda que esta presidencia quedará en la historia por lo atípica que fue. En sentido musical, será la parranda que siempre será recordada porque le tocó cantar la más difícil de todas. Gracias por la oportunidad que me dieron, de verdad, a todos ustedes, honorables senadores. Cuando yo era un niño ya soñaba con ser un hombre grande, ser un